cargo del examen de la residencia, ¿qué les ha parecido? ¿Bien difícil? ¿Unas preguntas confusas probablemente? ¿O algo que rescatar? Entonces, como siempre, vamos a ver algunas preguntas que ingresaron. Lo vamos a poner como posibles preguntas. ¿Qué les llamó la atención con relación a las preguntas? ¿Hay alguna pregunta difícil, confusa? Pues hoy el tema es enfermedad inflamatoria intestinal y el tema de síndrome diarreico agudo, gastroenteritis en el adulto. Doctor, buenas noches. Una consulta respecto a, digamos acaba el día de ayer, neurología, ¿el fin de semana o para cuándo está programado el simulacro? Sí, yo creo que sí, para el fin de semana, está programado entre el sábado y el domingo. Recién me falta armar todavía el examen de neuro en base a la 21 edición. Yo creo que la termino hasta el día viernes y entre el sábado y el domingo probablemente sea sincrónico, porque el tiempo, porque son varios temas de gastro, para el equipo de cirugía no perjudicarles. Pero no se preocupen, un sábado probablemente sea de neuro y el domingo sea de gastro. Para ver. A ver, veamos acá algunas preguntas. Ingresaron a la residencia para ver cómo vamos a permíteme, voy a quitar el sonido de... Ahora sí. Ahora vamos a agrandar un poco la pantalla. Ok, entonces como en 10 minutos más creo que el link se va a desactivar. Y todos los que están, por favor, traten de identificarse. Por ejemplo, hay uno que dice 078. Seguramente ya lo van a eliminar. Hay uno que está con solo puntitos. Seguramente igual lo va a eliminar. Hay uno que está con Gladys, por ejemplo. Sonia, por favor, te han debido de enviar un código o algo así. Lo mismo Alejandra y demás personas, ¿no? Que están con PC, Samsung, iPhone. Entonces, por favor, te lo rogaría. Vamos a la parte de las preguntas. A ver, revisemos esta pregunta. El objetivo es ver el porqué de la respuesta. Ese es el principal objetivo, ¿no? A ver, veamos, una de las siguientes afirmaciones se refiere a la enfermedad inflamatoria intestinal. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria que comprende dos entidades, dos patologías. ¿Cuáles son? Crohn y CUSI. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Exacto. Entonces, en su resumen de ustedes que se están realizando, el consejo es que puedan hacerse un cuadro, ¿no? Donde puedan tener acá colitis ulcerosa, Crohn y ver las diferencias, etiología, fisiopato, diagnóstico, patología y tratamiento. Ya para eso les va a ayudar eso, cuando estemos en enero, febrero, les va a ayudar a poder diferenciar. Entonces acá nos están preguntando en cuanto a los factores de riesgo y a los factores protectores, ¿no? Dos entidades que se los pueden asociar en el mundo estadístico con odds ratio o riesgo relativo. Básicamente nos están preguntando eso, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadro donde nos dicen cuáles son los factores de riesgo, protectores, y se compara la colitis ulcerosa con la enfermedad de Crohn. Entonces aquí tenemos claramente que entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn casi son similares, de 0 a 10.2 colitis ulcerosa, y la enfermedad de Crohn de 0 a 20 por cada 100.000, entonces con una tendencia levemente que hay más incidencia de Crohn. La edad de inicio, miren, acá está entre la segunda y la cuarta década de la vida, y la séptima a la novena, hay como dos picos, de la segunda a la cuarta,
y otro de la séptima en la novena, más o menos. Esa es la distribución. Lo mismo pasa en la parte de Crohn, no hay mucha diferencia. El grupo étnico, acá se refiere que los judíos están más afectados, o sea, sobre todo esta enfermedad yo considero que probablemente no deberíamos ver como bolivianos, debería darse probablemente otro tema más importante, por ejemplo, insuficiencia hepática aguda, ¿no? En vez de enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que insuficiencia hepática aguda es mucho más prevalente e incidente en los hospitales que la enfermedad inflamatoria. Mira, por ejemplo, Carla, vamos a sacarla de la chat. Ok, entonces, los judíos, ¿cierto? En relación entre mujeres y varones, tampoco hay tanta diferencia, 0,51, 1,5 y demás. Tabaquismo, esto es clave porque hay mucha diferencia. Miren, el tabaquismo casi en la mayoría de las enfermedades es un riesgo, ¿no? El odds ratio y el riesgo relativo es mayor a 1, porque es riesgo. Y en muy pocas enfermedades el tabaquismo es protector, es decir, menos de 1, 0,3, 0,4, 0,5. Bien, entonces el tabaquismo, eso anótense o hagan un flashcard, el tabaquismo es factor protector para la colitis ulcerosa. ¿Cómo lo puedo medir, cuantificar esa protección? Con una razón de probabilidades de 0,58. Es factor protector. Mientras para Crohn es un factor de riesgo con unas razones de probabilidad de 1,76. Aquí los anticonceptivos orales sin incremento de riesgo para colitis y para Crohn, miren, la razón de probabilidad es de 1,4. Lo mismo pasa con la apendicectomía. Apendicectomía, por ejemplo, es factor protector para cáncer de apéndice y para colitis ulcerosa. Acá debería demostrarnos lo mismo, ¿no? Con un odds ratio, por ejemplo, de 0 tantos, pero aquí nos den porcentajes. Reducción del riesgo del 13 al 26%. Con tal que tengan la idea de que el tabaquismo y la apendicectomía es un factor protector para la colitis ulcerosa. En gemelos monocigotos, la pregunta es en quiénes los genes involucran más, en este caso en la enfermedad de Crohn. Porque no creo que en el examen podamos acordarnos o recordar estos valores, ¿no? 38 al 58, ¿no? Es un poco difícil hasta febrero. Entonces es mejor tener que Crohn tiene mayor penetrancia, mayor concordancia en gemelos monocigotos y lo mismo en los gemelos dicigotos. Pregunta de embriología de ciencias básicas. ¿Cuál es la diferencia entre gemelos monocigotos y gemelos disigóticos? ¿Cuál es la diferencia? Los monocigóticos, doctor, son aquellos gemelos que nacen de la misma bolsa y disigóticos de diferente bolsa. Exacto. Monocigóticos por eso pueden ser del mismo sexo y disigóticos pueden ser sexo diferente, ¿no? Ya sea masculino y femenino, ¿no? Y el monocigótico, si no me equivoco, es, o sea, no es tanta prevalencia como los disigóticos en el factor, digamos, de la herencia del papá. Creo que es 25% o 75%. Bueno, así. Excelente, doctor. Muchas gracias por el aporte. Con relación a los antibióticos, es el usar antibióticos durante el primer año de vida tiene un riesgo de 2,9 para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal en la infancia, ya sea acá colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, lo que nos refiere para qué enfermedad es mayor riesgo. Pero el hecho de usar antibióticos ya es un factor de riesgo. Entonces esta tabla ya ha sido preguntado en los exámenes anteriores, entonces es de vital importancia que ustedes dominen, ¿no? Esta tabla. Entonces ya tenemos la primera recomendación, que esta tabla nos está guiando que puedes potencialmente preguntable. Entonces acá la respuesta... Doctor, perdón doctor, una consulta aprovechando la tabla, con esa opción D que dice la proporción entre hombres y mujeres,
de 3 a 1, pero no hay los mismos datos que estén en la tabla. Entonces, ¿cómo es más frecuente en las mujeres el Crohn? O sea, por estadísticas a nivel global creo que el Crohn es más frecuente en las mujeres, ¿no? Pero, o sea, no se relaciona en la tabla, o no trata de decir lo mismo, o cómo lo puedo encajar, o cómo lo puedo relacionar. Y aparte, además, que el inciso D no dice cuál, pues es decir, si es Crohn o es colitis ulcerosa, ¿no? Pero a ver, si tomamos de manera general ambas enfermedades, aquí teóricamente en hombres es más frecuente, ¿no? Teóricamente en hombres. Si nosotros vemos nuestra relación entre mujeres y varones, si ustedes ven la diferencia, acá dice mujer 0,51, varones 1,58, es decir, es más frecuente en varones que en mujeres la colitis. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Vamos a Crohn. Ahora, mujer 0,3, varón 1,6. Teóricamente igual en el Crohn es más frecuente en varones. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Cuál es nuestra conclusión, nuestro tip para el examen de la residencia? Que la enfermedad inflamatoria intestinal es más frecuente en varones que en mujeres. Acá, veamos el inciso D. Dice la proporción, el porcentaje, ¿no? Proporción. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? 3 a 1, perfecto. En hombres es más frecuente, es correcto. Pero yo no sé de 3 a 1, eso es lo incorrecto. Es correcto, hasta la mitad de esta opción, es más frecuente en varones que en mujeres, perfecto. Esto es lo que varía, de 3 a 0,1, eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, es una pregunta difícil, la considero de alta dificultad. A ver, veamos, los efectos del cigarrillo a la colitis ulcerosa alcanzan el 90%. Bueno, una pregunta muy detallada de epidemiología. De prevalencia en gemelos monocigóticos puede alcanzar hasta el 80%. Miren, acá habíamos visto hasta el 18% en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn hasta el 58%. Entonces aquí lo mismo, el porcentaje está no cuadra. En términos de población cosmopolita, el riesgo entre las comunidades judías y el resto de la población actualmente es igual. No, sabemos que en los judíos es más frecuente, en los judíos, ¿no? En los judíos. Ahora, de los latinos no tenemos tanto, ¿no? Menos los asiáticos. Entonces, ahí, primer tip importante, esta enfermedad es más frecuente en los judíos. Este es mi argumento científico, que este tema probablemente debería de no tomarse en cuenta y tomarse en cuenta otras patologías gastrointestinales, hepáticas, pancreáticas más prevalentes, más importantes para nuestro medio. ¿Cuántas veces he visto una enfermedad inflamatoria intestinal en toda mi trayectoria como especialista? Un paciente en todos estos, ¿cuántos? 7 u 8 años. No sé si ustedes han visto, no sé qué tan frecuente es esto, pero bueno, eso ya las autoridades lo ven. Veamos la siguiente pregunta. Entonces, una tabla importante es destacar entre las características microscópicas de la colitis ulcerosa, el siguiente patrón celular es predominante. Entonces, acá nos están preguntando la histopatología, comparar entre lo mismo, entre la colitis y el Crohn. Compara macroscópicamente y microscópicamente. La tenemos que tener clara. Para acelerar algo importante es que la configuración de las criptas del colon, normalmente estas están infiltradas, ¿no? Sobre todo por unas células del sistema inmunológico que van a infiltrar principalmente la capa muscular y la mucosa y la capa muscular de la mucosa. Y algunos van a tener infiltraciones de células inmunológicas, principalmente de plasmocitos, ¿no? Y todo el sistema inmunológico. Entonces acá, la colitis ulcerosa lo que tienen que ver es que afecta todo el espesor, toda la capa del intestino. Por eso acá el C es la respuesta correcta. El daño es en las capas profundas del epitelio clónico, mientras que el Crohn hace en capas superficiales, preferentemente capas superficiales. Eso lo vamos a comparar en anatomía patológica. A ver, inciso A, patrón de la colitis aguda infecciosa, nada que ver, ¿no? Porque dice colitis infecciosa, se puede ser bacteriana, parasitológica y otras. Deformación de las criptas y presencia de plasmocitos basales y patrón linfoide basal. Esta puede ser la respuesta, ¿no? La parte B, con lo que me pudiera confundir.
Presencia de microorganismos comunes, no necesariamente, porque es un trastorno autoinmunitario la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad afecta a todos los segmentos del tracto digestivo, no necesariamente, ¿no? Sabemos que es de distal a proximal la colitis, de distal a proximal. Muy bien, veamos las otras preguntas. La presencia de diarrea, sangrado rectal, tenesmo, producción, mucosidad y dolor abdominal bajo, ¿a qué corresponde? La colitis es de distal a proximal. Distal a proximal. Distal significa que tiene que haber algo de clínica de sangrado rectal, ¿no? Tenesmo, producción de moco, dolor abdominal bajo. Entonces, lo más probable que esto es colitis. ¿Cómo tendría que ser un Crohn? Un dolor, disminución de peso, datos de ileitis. La ileitis, ¿cómo se manifiesta? Con anemia, macrocíticas, algunas megaloblásticas, cálculos en los riñones, o puede simular una apendicitis. ¿Y la apendicitis cómo es? Es un dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, con esa clínica me puedo sugerir que es un Crohn, ¿no es cierto? Pero esto es clínica de intestino grueso bajo, ¿no? Bajo. Porque ahí dice sangrado rectal, tenesmo, y eso es colitis. Recuerden, la colitis va de distal a proximal, desde el ano, colon sigmoide, ¿no? De distal a proximal. Y el Crohn es parcheado. Bueno, cualquier parte del intestino puede afectar, desde la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, puede afectar el Crohn, cualquier parte. Entonces ahí ustedes tienen que recordar qué región del tracto digestivo es la más afectada. ¿Y cuál es la más afectada? Del tracto digestivo. No. Del Crohn, Ilion. Exacto. Ilio, no pueden olvidarse. El ilio, por eso hay una ileitis. ¿Ok? Muy bien, entonces de ahí la tienen clara. La enfermedad de Crohn es una enfermedad, dice, una enfermedad mecánica, nada que ver, no es una enfermedad mecánica podría ser vólvulo, por ejemplo, ¿no? Aquí podremos anotar que una enfermedad mecánica es vólvulo. Una enfermedad que afecta al hígado, nada que ver, ¿no? Un hígado puede ser algún tipo de cirrosis, alguna parasitosis. Patología esplénica, una enfermedad tumoral, nada que ver, ¿no? No jala. Entonces el inciso C, una enfermedad inflamatoria intestinal transmural, idiopática, ¿no? Colónica, con lesiones, asaltos que pueden afectar cualquier parte del tracto alimentario, tracto digestivo. En este caso el más frecuente es el ilio. ¿Okay? Muy bien, entonces esas preguntas hasta ahí han ingresado para ver estos componentes, ¿cierto? Bueno, entonces ahora ustedes si ingresan, por ejemplo, a SeanGPT, ahí le pueden pedir a la inteligencia artificial, permítame, voy a borrar la pizarra. ¿Dónde está? Que les haga cuadro comparativo de etiología, de factores de riesgo. A ver, vamos a pedir de tal de manera rápida para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Les pueden ayudar. Y para usar la inteligencia artificial es clave comenzar a ver las instrucciones que uno le da a la inteligencia. A ver, vamos a actualizar. Una pregunta. Con respecto a las preguntas de los exámenes pasados que acabamos de revisar, en la pregunta número 2, ¿por qué la opción B no estaría correcta? Por el porcentaje, doctora. ¿Cuál es el nombre, perdón? Alejandra, doctora. La pregunta número 2. Ah, la 2. Sí, la número 2. Ah, ok. Entre las características microscópicas de la colitis ulcerosa. Características microscópicas. Ya. Entonces, tenemos que recordar nosotros cuál es la diferencia. ¿Cómo puedo yo diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? ¿No es cierto? Primero, veamos. ¿La colitis ulcerosa es transmural o es superficial? Transmural. La colitis es superficial.
la transmural es la enfermedad de Crohn. Exacto. Cuando penetra todo el intestino, es Crohn. Todas las su mucosa muscular, adventicia, serosa, ¿verdad? Toda la que perfora es Crohn. Entonces, por lógica, digo, si perfora, es la que tiene más riesgo de fístulas. Fístula ilio-vesical, fístula ilio-rectal, fístula ilio, así como cualquier otro órgano adyacente. ¿Ok? Entonces, fístula. Mientras que la colitis es superficial, pero es en forma de empedrado, ¿no? De distal a proximal. Entonces, a ver, veamos, mediante ese concepto, nosotros que ya lo tenemos en nuestra memoria, vamos a ver qué dice. Patrón de colitis infecciosa, deformación de criptas, presencia de plasmocitos basales y patrón linfoide. La B es la que más me causa curiosidad. Daño en las capas profundas. Esto de capas profundas parece ser que me estuvieran diciendo que fuera transmural, ¿verdad? Y esto más pareciera un Crohn. La presencia de microorganismos comunes, la enfermedad afecta a todos los segmentos digestivos, ¿no? Desde mi punto de vista particular, está entre la B y la C, ¿no es cierto? Entre la B y la C. Entonces, si yo pudiera el examen, probablemente yo le pondría la B. ¿Por qué? Porque dentro de su argumento de la colitis hay deformación de las criptas, que lo vamos a ver. Y el daño de capas profundas, esto más me parece capas profundas como sinónimo, o sea, como si estuvieran indicándome que fuera transmural. Y la parte transmural es más de enfermedad de Crohn, ¿cierto? Entonces, esta pregunta fue del año 2017, esperemos que no la vuelvan a preguntar, ¿no? Y si la vuelven a preguntar, pues que sea un poco más clara. Entonces, este está entre la B y la C, pero en el patrón de examen donde se tomó, lo pusieron la C. No estoy tan de acuerdo, pero esa es la opinión personal. Doctor Alejandro, no sé qué opina usted, algo tal vez que pueda retroalimentar, algo que le llame la atención. Creo que es un poco confuso, doctor, ya que incluso en la bibliografía y en la justificación que se da debajo de la pregunta se orienta más a la opción B. Exacto, ¿verdad? Sí, yo igual estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Pero bueno, así entraron al examen, espero que no la vuelvan a preguntar. Y si la realizan, pues que la argumenten, que la pregunta la realicen bien sintetizada, es lo que esperamos. Bueno, realiza una comparación en anatomía patológica entre la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Vamos a poner una anatomía patológica, vamos a usar esta misma, pero entre las características microscópicas vamos a poner. Características microscópicas. Para que vean, entonces, como va a responder en base a la bibliografía. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, el presidente del Estado. Ahí está. Veamos qué dice. La colitis ulcerosa son dos enfermedades inflamatorias intestinales, dos formas que presentan diferentes, bla, bla, bla. La localización afecta principalmente la mucosa y la submucosa de colon y recto, ¿no? Es superficial, mucosa de colon recto, es decir, distal a proximal, con una inflamación que es continua, ¿no? Se extiende de manera uniforme desde el recto, listo, otra vez, ¿no? Distal hacia la parte proximal del colon. Cambios histológicos, ahí está, esto es lo que nos interesa, cambios histológicos. Las criptas, hay una deformación de las criptas, ¿no? Ahorita tendremos que dibujar las criptas y van poniéndose planas, normalmente así son las vellosidades, ¿no? Se van volviendo planas. A eso hay una infiltración inflamatoria, ¿no? Es presencia de plasmocitos basales y linfocitos, miren, plasmocitos basales y linfocitos, y es lo que la doctora Alejandra dice, ¿no? En base a este argumento, la justificación debería ser el inciso B, y que estoy totalmente de acuerdo.
Las ulceraciones son superficiales, eso anótense, superficiales, y afecta solo a las capas más externas. Presenta granulomas, es rara en la colitis ulcerosa. Recuerden que el granuloma más frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no? Es un granuloma no calcificante, ¿ok? Mientras que la localización en el Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, cualquier parte. ¿Cuál es la más frecuente? Como dijo el doctor, el ilio, ileitis, ¿ok? Cambio histológico transmural, ¿no? El Crohn es transmural, afecta todo el espesor del intestino, forman granuloma de tipo no calcificante, pero no es patognomónica. La amiloidosis, la sarcoidosis también pueden presentarlas. Entonces, como penetra todo el espesor del intestino, entonces se puede fisurar y puede generar vístulas, ¿ok? Vístulas, ¿no? Fisura, traído vístulos. Y agregados linfoides, ¿no? Agregados linfoides mucosos y subserosos, ¿ok? Entonces, esta inteligencia artificial traten de usar, ¿no? Es como su profesor, su asistente personal, ¿Qué es lo más importante? ¿De dónde ha sacado? ¿De dónde? Miren, la enfermedad inflamatoria intestinal del libro de Harrison de la 20 edición. Y también para alimentarlo a nuestra inteligencia artificial, el proceso de Machine Learning, entrenarlo, el Deep Learning, hemos subido algunas revistas científicas que voy descargando, subiendo, y esto es de una revista, ¿no? Que va a alimentar al libro de Harrison, ¿ok? Entonces, eso nos dice la IA, ¿ok? Muy bien, vámonos entonces al tema como tal, vamos a acelerar, y las preguntas espero que las hayan resuelto, si tienen algunas igual las vamos a comentar. Muy bien, vámonos entonces a esta pregunta, al tema como tal. Vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Tenemos con este caso clínico, es una mujer de Santa Cruz, de 21 años de edad, ingresó al hospital con una historia de 8 semanas de diarrea sanguinolenta. Miren, diarrea sanguinolenta. Ustedes lo primero que tienen que pensar es colitis ulcerosa o es enfermedad de Crohn. Había sido diagnosticado de colitis, ok, ya nos está dando. 2 años antes y había permanecido en remisión hasta la aparición gradual de diarrea sanguinolenta. Su frecuencia intestinal es de 20 veces por día, imagínense, 20 deposiciones por día. Lo más probable es que esta señora esté desnutrida y esté anémica. Probablemente entre en shock hipovolémico y pueda morir. Está asociada a dolor abdominal y pérdida de peso de 4 kilogramos. Había estado tomando mesalacina, 4.8 gramos al día, enemas con esteroides. Supongo que el suero fisiológico lo mezclaban con Dexa, metilprednisolona o algo así. Además está con azatioprina, un inmunosupresor potente, azatioprina, y prednisolona, dosis altas, 40 miligramos, pero no nota mejoría. O sea, este paciente ya no sé qué más le iban a hacer porque ya está con todo el manejo de la colitis ulcerosa, probablemente una cirugía nada más. Le hacen la colonoscopía. Miren, otro dato importante, que miren, se hace la colonoscopía y miren la mucosa. No sé si ustedes pueden distinguir claramente, está en forma de empedrado, parecen piedras en un camino. Y está bien roja, ¿no? Tiene una mucosa eritematosa, edematosa, y esto traduce en inflamación activa. Y esto es característico de la colitis. Entonces, ¿cómo se espera un paciente anémico que está sangrando, con diarrea, taquicárdico, hipotenso, ¿no? Lo que se espera, y con hemoglobina muy baja? Miren, la hemoglobina 6.2. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes ven un paciente con sangrado de HTP? ¿Con cuánto de hemoglobina le transfunden? O en base, o sea, debajo de 7. menos de 7 en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre,